El 28 de abril de 2025, España estuvo a oscuras. Un apagón masivo, sin precedentes en la historia reciente del país, paralizó la vida cotidiana de más de 30 millones de personas. Desde las primeras horas del día hasta cuando ya se hizo de noche en gran parte del territorio, ciudades enteras como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao quedaron completamente sumidas en la oscuridad. No funcionaban los semáforos, el transporte se detuvo, las redes móviles colapsaron y el acceso a Internet desapareció casi por completo. En hospitales y centros de salud, los generadores de emergencia comenzaron a funcionar a contrarreloj, mientras las autoridades trataban de entender el alcance real de la situación. La confusión, la angustia y el miedo se extendieron como un incendio. La incertidumbre se apoderó de millones de personas que, sin información clara, comenzaron a preguntarse si se trataba de un accidente o algo mucho más grave. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? ¿Fue simplemente un fallo técnico dentro de un sistema sobrecargado o el resultado de un ataque deliberado? Hoy te contamos lo que ocurrió detrás del gran apagón del 28 de abril, las causas que se investigan, cómo afectó a millones de personas en todo el país, qué impacto tuvo en la economía, la seguridad y la confianza pública, y, sobre todo, por qué existe un riesgo real de que vuelva a suceder. Este no fue solo un incidente técnico, fue una advertencia que no podemos ignorar. Todo comenzó a las 12:33 de la mañana. A esa hora, la red eléctrica de España detectó una caída súbita en la frecuencia del sistema, un fenómeno que suele indicar un desequilibrio grave entre la generación y el consumo de electricidad. En apenas unos segundos, lo que era una mañana tranquila se transformó en el inicio de una crisis nacional. La estabilidad energética del país colapsó como un castillo de naipes, y las alarmas en los centros de control se encendieron sin pausa. Las centrales eléctricas comenzaron a desconectarse de manera automática, como medida de protección ante el colapso. Las luces de hogares y edificios públicos parpadearon brevemente, como un último suspiro, y luego se apagaron. El ruido habitual de la ciudad dio paso a un silencio inquietante, interrumpido únicamente por alarmas de seguridad, sirenas de vehículos de emergencia y llamadas desesperadas a servicios que también se encontraban saturados o sin funcionamiento. Madrid quedó completamente a oscuras. Barcelona también. Valencia, Sevilla, Bilbao, exactamente lo mismo. El apagón no solo dejó sin luz a las calles, avenidas y viviendas. Golpeó de lleno el corazón operativo del país. Todo lo que dependía de la electricidad, que hoy en día es prácticamente todo, se detuvo sin previo aviso. Los sistemas de transporte urbano colapsaron en minutos. Miles de personas quedaron atrapadas en trenes detenidos en mitad de la vía, sin información ni asistencia inmediata. Ascensores atascados entre pisos, con personas dentro, vehículos eléctricos inmovilizados en plena carretera, sin posibilidad de carga ni asistencia técnica. Las líneas telefónicas, incapaces de manejar la sobrecarga de llamadas, comenzaron a fallar. El acceso a datos móviles fue limitado o totalmente inexistente en varias zonas urbanas y rurales, dejando a la población desconectada y sin información verificada durante horas clave. La duración del apagón fue muy desigual. En algunas zonas urbanas, el suministro se restableció tras unas 3 horas. En otras, especialmente áreas rurales, industriales o mal conectadas, la electricidad no volvió hasta pasadas 12 o incluso 14 horas. Las autoridades no tardaron en dar una primera explicación. Se trataba de un fallo en cadena, dentro del sistema eléctrico interconectado europeo. ¿El origen? Una sobrecarga en una línea de alta tensión en el sur de Francia, una infraestructura crítica por la que circula una parte significativa de la energía que conecta a España con el resto del continente. Según los primeros informes, esta línea no pudo soportar la demanda que transportaba en ese momento. Cuando falló, se activaron los mecanismos automáticos de protección, pero fue demasiado tarde. El colapso se propagó rápidamente. El sistema eléctrico europeo, diseñado para compartir la carga entre países y mantener el equilibrio, comenzó a desplomarse pieza por pieza. Pero eso no es todo. Lo que parecía un simple fallo técnico podría tener implicaciones mucho más complejas, y las pistas apenas comienzan a salir a la luz. Expertos han señalado otras posibles causas del colapso. Aunque la explicación oficial apunta a una sobrecarga técnica, diversas voces en el ámbito energético y de ciberseguridad no descartan escenarios más complejos y preocupantes. Un ciberataque sofisticado, posiblemente ejecutado por un actor estatal o una organización criminal con amplios recursos técnicos.
Este tipo de ataques pueden infiltrarse en los sistemas de control de redes eléctricas mediante malware indetectable, manipular la distribución energética o inutilizar nodos clave desde el interior. En los últimos años ya se han registrado precedentes similares en otros países, y algunos patrones en este caso han despertado sospechas. Un error humano en la gestión del flujo energético transfronterizo. Este escenario contempla fallos como cálculos erróneos sobre la demanda, negligencias técnicas al activar o desactivar líneas de alta tensión, o demoras críticas en la activación de mecanismos de protección. En un sistema tan interconectado, incluso una decisión incorrecta tomada en minutos puede desencadenar consecuencias catastróficas a nivel continental. Incluso se baraja la posibilidad de un sabotaje físico llevado a cabo en alguna subestación clave del sistema, posiblemente en un punto de difícil acceso o bajo vigilancia limitada. Aunque no se ha confirmado, hay informes no oficiales que apuntan a movimientos irregulares cerca de instalaciones estratégicas en los días previos al incidente. La Agencia Europea de Seguridad Energética ya ha iniciado una investigación conjunta en colaboración con los gobiernos de España, Francia y otros países afectados. Sin embargo, la falta de información inmediata y la escasa coordinación inicial entre los distintos actores han generado desconfianza. Las autoridades han sido criticadas por no emitir alertas tempranas ni ofrecer datos precisos durante las primeras horas del apagón, lo que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad en la población y ha encendido todas las alarmas en el continente. Las consecuencias han sido graves, inmediatas y profundas. El apagón no solo dejó a millones sin electricidad, dejó al descubierto las grietas de un sistema que, aunque moderno y aparentemente robusto, no está preparado para una interrupción de esta magnitud. Pérdidas millonarias para pequeñas y grandes empresas, desde comercios de barrio que no pudieron abrir sus puertas hasta grandes cadenas de distribución cuya logística quedó paralizada por completo. Centros de datos empresariales se apagaron sin previo aviso, provocando la pérdida temporal, y en algunos casos, permanente, de información crítica. Fábricas detuvieron su producción y muchos trabajadores no pudieron ni siquiera fichar su jornada. Hospitales operando con recursos mínimos, en condiciones extremas. Aunque muchos centros cuentan con generadores de emergencia, no todos estaban listos para un apagón tan prolongado. Algunos solo resistieron unas pocas horas. En al menos 3 hospitales se reportaron complicaciones graves durante intervenciones quirúrgicas que quedaron interrumpidas o tuvieron que ser completadas con medios manuales. En cuidados intensivos, el miedo fue aún mayor. Cada minuto sin electricidad puede costar una vida. Supermercados saqueados en distintos barrios, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas. La falta de luz, la imposibilidad de usar tarjetas de crédito o débito y el flujo constante de rumores sin confirmar generaron una ola de pánico. Algunas personas, temiendo que el apagón duraría días, actuaron por impulso. Las imágenes de estanterías vacías y vidrieras rotas se difundieron por redes sociales, aunque muchas no pudieron verificarse debido al mismo colapso digital. Caída total o parcial de los sistemas de pago electrónico, tanto en tiendas físicas como en plataformas online. Cientos de miles de personas se encontraron de repente sin acceso a sus fondos, ya que dependían exclusivamente de aplicaciones móviles o tarjetas bancarias. Aquellos que no llevaban efectivo quedaron atrapados en una economía paralizada, sin poder comprar alimentos, medicinas o incluso pagar el transporte. Este apagón evidenció una verdad incómoda. La vulnerabilidad digital de las ciudades españolas es mucho mayor de lo que se creía. En un país altamente conectado, donde incluso los servicios más básicos funcionan a través de sistemas automatizados, el corte repentino de la electricidad reveló una dura realidad. No existen planes de respaldo sólidos ni efectivos para un apagón prolongado. La dependencia de la tecnología ha superado la capacidad de respuesta, y ahora la pregunta no es si podría volver a ocurrir, sino cuándo. El problema no fue solo español. Aunque el apagón se sintió con más fuerza en España, las repercusiones cruzaron fronteras rápidamente. Partes de Portugal, Andorra y del suroeste de Francia también experimentaron interrupciones significativas en el suministro eléctrico. Algunas zonas fronterizas quedaron completamente incomunicadas durante varias horas, con estaciones base de telecomunicaciones fuera de servicio y redes de transporte bloqueadas por falta de coordinación entre países. La interdependencia energética europea quedó al desnudo, mostrando que una falla en un punto estratégico puede arrastrar a varios países al mismo caos, y los efectos se sintieron incluso en el mercado energético europeo. El precio del gas y la electricidad se disparó un 12% en pocas horas.
El temor a una crisis de suministro provocó compras masivas por parte de algunos operadores, aumentando la presión sobre los contratos a futuro. Las empresas energéticas comenzaron a ajustar sus previsiones de demanda, y algunas plantas de respaldo se vieron obligadas a entrar en funcionamiento de forma precipitada, lo que encareció aún más los costes. Las bolsas energéticas registraron caídas bruscas, especialmente en los índices vinculados a infraestructuras críticas y compañías distribuidoras. En Bruselas, los reguladores y responsables de la Comisión Europea convocaron reuniones de emergencia ante el temor de que este incidente pudiera ser el inicio de una crisis mayor. Las alarmas no solo sonaron por el apagón en sí, sino por lo que representa, una debilidad sistémica en el corazón de la red energética del continente. Alemania y Bélgica activaron de inmediato sus protocolos de emergencia, movilizando recursos técnicos y humanos para proteger sus propias redes nacionales. Las autoridades temían un efecto dominó que pudiera arrastrar a otros países al mismo tipo de colapso que vivió España. Se activaron sistemas de respaldo, se limitaron las exportaciones de energía en ciertos corredores y se reforzó la vigilancia digital de las infraestructuras críticas. Lo ocurrido fue una señal de alerta para toda Europa, un recordatorio de que la seguridad energética no entiende de fronteras. Este evento ha reabierto un debate urgente y delicado. La magnitud del apagón del 28 de abril no solo puso en jaque a millones de ciudadanos, también obligó a políticos, expertos en seguridad y líderes del sector energético a replantearse preguntas que llevaban años sobre la mesa, pero que ahora suenan más actuales y alarmantes que nunca. ¿Hasta qué punto es segura la interconexión energética europea? La promesa de una red compartida entre países siempre se presentó como una ventaja: eficiencia, estabilidad, sostenibilidad. Pero este apagón ha demostrado que esa misma red, si no está debidamente protegida y coordinada, puede transformarse en un talón de Aquiles. Si un solo punto de la infraestructura falla, todo el sistema puede tambalearse. ¿Estamos apostando por una integración sin blindaje? ¿Qué tan preparadas están nuestras redes ante un ciberataque masivo? Cada día dependemos más de sistemas automatizados, algoritmos y software para controlar nuestras fuentes de energía. Pero, ¿quién controla el código? ¿Qué pasa si un grupo externo, o incluso interno, logra infiltrarse en el sistema? ¿Qué capacidad de respuesta real tienen los países europeos ante una ofensiva digital coordinada? Muchos expertos temen que las defensas actuales no estén a la altura del reto. ¿Puede una crisis energética convertirse en una nueva forma de guerra? En un mundo donde las armas ya no siempre son misiles, sino datos, vulnerabilidades y redes eléctricas, un apagón como el del 28 de abril podría ser solo una prueba de lo que está por venir. Las crisis energéticas ya no son solo fallos técnicos. Pueden ser utilizadas como herramientas de presión política, económica e incluso militar. Un país en la oscuridad es un país en desventaja. Lo que ocurrió el 28 de abril fue más que un apagón. Fue un sacudón a la confianza en nuestro modelo energético, una grieta expuesta en la fachada de la modernidad. Fue una advertencia global, una llamada de atención que ningún gobierno puede permitirse ignorar. ¿Estamos realmente preparados para un gran apagón? Es una pregunta que muchos evitaban hacerse, hasta ahora. Porque lo que ocurrió el 28 de abril dejó al descubierto no solo fallos técnicos, sino una verdad aún más preocupante: la falta de preparación real ante una crisis de esta magnitud. No se trata solo de tener generadores o protocolos en papel. Se trata de coordinación efectiva, anticipación, respuesta rápida y, sobre todo, resiliencia. La respuesta, por ahora, parece ser no. Europa ha confiado en una idea ambiciosa: una red energética compartida, capaz de equilibrar recursos entre países, compensar carencias puntuales y reducir la dependencia de fuentes contaminantes. En teoría, suena ideal. En la práctica, hemos visto que esa interdependencia también puede convertirse en una debilidad crítica. Un simple fallo, una línea sobrecargada, un error humano, un ataque cibernético, puede escalar a niveles continentales en cuestión de minutos. Pero esta red, aunque eficiente en tiempos normales, es increíblemente frágil ante lo inesperado. Lo que la hace funcionar también la hace vulnerable. La automatización, la conectividad constante y la dependencia de protocolos internacionales suponen una ventaja hasta que algo no sale como estaba previsto. Y cuando eso ocurre, el sistema no se colapsa lentamente, se desploma como una torre de fichas mal alineadas. Y lo peor, ahora el enemigo, sea técnico o humano, sabe dónde golpear.
Los puntos débiles han quedado expuestos, los protocolos de respuesta cuestionados, y la confianza del ciudadano seriamente afectada. Si alguien, una nación enemiga, un grupo extremista o incluso un simple saboteador con los conocimientos adecuados, quisiera causar daño, ya no necesita bombas ni armas, solo necesita atacar la red en el lugar y el momento correctos. El 28 de abril podría ser el primer aviso. La gran pregunta es, ¿habremos aprendido la lección? El apagón del 28 de abril de 2025 no fue solo una caída de la luz, fue un golpe seco a la ilusión de control que tenemos sobre el mundo moderno. Porque, aunque vivamos rodeados de tecnología, ciudades inteligentes y redes globales, la realidad es que todo ese progreso depende de estructuras tan delicadas como invisibles. Cables, servidores, frecuencias, protocolos, piezas silenciosas que sostienen nuestra vida cotidiana. Y basta con que una de ellas falle para que todo se venga abajo. Ese día, el país entero volvió, aunque solo por unas horas, a una oscuridad que creíamos superada. Fue, sin duda, un recordatorio brutal de que el futuro también puede apagarse. ¿Será este el primero de muchos? ¿Estamos viendo el inicio de una nueva era de apagones estratégicos, fallos en cadena y ataques invisibles? ¿O tenemos aún tiempo para reforzar nuestras defensas, rediseñar nuestras redes y construir sistemas que no se vengan abajo con un solo error? ¿O aprenderemos la lección antes de que sea demasiado tarde? La decisión está en manos de gobiernos, instituciones, empresas, pero también de ciudadanos informados, porque el cambio no empieza solo con políticas, empieza con la conciencia. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Estamos preparados? ¿Qué medidas deberían tomarse? ¿Confías en las infraestructuras que sostienen tu día a día? Y si quieres más análisis de los eventos que están transformando el mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente informado y mantente alerta.